11 minutos, ya estamos con la ex canciller boliviana Karen Longerich. Señora Longerich, un gusto saludarla, un gusto tenerla aquí, bienvenida, buen día. Buenos días, John. Para mí es el gusto, encantada de saludar. Bueno, nos ha dejado a todos un poco fríos y confusos la aparición de este comunicado ahora, cuando, claro, en el entendido uno lo primero que se pregunta es, ¿y por qué no se supo que el Papa había enviado un mensaje de esta naturaleza? Es lo que la gente primero se pregunta, señora Longerich. Yo estimo que se le está dando un alcance a esa nota eh, bastante fuera del contexto en que realmente lo tiene. Eh, el Papa, como bien he escuchado la conversación de usted con el señor Caballero, es un jefe de Estado. Y mire que es inusual que el Papa se manifieste sobre temas específicos. El mundo está lleno de conflictos internacionales lacerosos, de violaciones a los derechos humanos eh, realmente aborrecibles, pero el Papa, como jefe de Estado, está prohibido de hacerse, de pronunciarse sobre los asuntos terrenales. Eso dice el Tratado de Letrán, que es el que crea el Estado del Vaticano. Entonces el Papa generalmente no se pronuncia directamente sobre tal o cual conflicto, sino en términos muy generales. Y efectivamente se recibió esa nota, se acusó recibo de esa nota, y claro, yo transmití la preocupación que a su vez cargaba esa nota, transmití tanto a la presidenta como al señor Murillo, exministro de Gobierno, porque vuelvo a reiterar por enésima vez que quien definía o quien define este tipo de situaciones son las autoridades de gobierno que velan por la seguridad interna o el ministro de Justicia o el ministro de Gobierno. Bien, señora Longerich, Cancillería simplemente transmite. perdón, usted cuando se refiere a inusual, que, a ver, no hablaremos entonces, hablaremos con los técnicos correctos, no diríamos el Papa Francisco, digamos el jefe de Estado del Vaticano, porque fue en un acto protocolar donde él estuvo en ese cargo recibiendo el saludo protocolar de embajadores de todo el mundo. Y usted se refiere a una intervención inusual. Quiero, disculpe, no es mi intención traducir, pero lo entiendo como que me está hablando de una injerencia de un jefe de Estado en los asuntos de otro país. No, de ninguna manera. Yo considero que cuando se trata de derechos humanos, por eso muchas veces extraña una voz potente del Papa respecto a ciertos problemas que aquejan a los derechos humanos a nivel mundial. Pero este no es el momento de debatir eso. Yo no pongo en duda de ninguna manera el contenido de la nota. El embajador hace conocer una sugerencia que hace el Papa en su calidad de jefe de Estado. Y así como le transmití a la presidenta la preocupación que me hacían llegar algunos embajadores acreditados en Bolivia sobre la necesidad de dar salvoconducto a los entonces asilados, asimismo transmití esa preocupación manifestada a través de la nota del ex embajador Caballero. Es mi obligación hacerlo, era mi obligación como canciller. Ahora, que quien tomaba las decisiones respecto a si se entregaban o no salvoconductos eran las autoridades de otra cartera. Obviamente, la Cancillería tiene otro rol absolutamente diferente. No tiene un rol sobre la política interna, ¿La Cancillería no sino entrega salvoconductos, ex canciller? no, nosotros transmitimos la decisión del gobierno de entregar salvoconductos, pero mutuo propio o de decisión propia no podríamos hacerlo. Ningún canciller puede eso. Pregúntenle al señor
al señor actual presidente, actual vicepresidente y presidente en ejercicio, Choquehuanca, si él tenía potestad para darle salvoconducto al señor Pinto en su momento. No, la Cancillería no tenía potestad, ni ahora ni nunca, ni en ningún país del mundo la Cancillería define a quién conducto o no, porque esa es una decisión basada en un análisis de política interna. Cuando el asilado no tiene mandamiento a premio, porque cuando ya el asilado tiene mandamiento a premio, ya eso cae en la competencia del Ministerio Público, ni siquiera de Ajá. los ministerios del ramo, Bien. y menos de la Cancillería. La Cancillería simplemente transmite los mensajes de la comunidad internacional hacia el gobierno interno y del gobierno interno hacia la comunidad internacional. Ese es el rol de Cancillería, pero no de decisión Ex de un canciller, tema tan delicado. entonces Áñez y Murillo sabían de este mensaje enviado por el Papa. ¿Usted puso en conocimiento de ellos esto? ¿Le dijeron algo? ¿Comentaron algo? ¿Se trató el tema en algún momento? No, yo comenté que el embajador de Bolivia en el Vaticano había hecho llegar esa información y con mucha frecuencia yo hablaba con el señor Murillo y con la señora presidenta sobre los asilados cada que algún embajador me manifestaba alguna inquietud o cuando los propios asilados, más de uno, se comunicaba conmigo para, eh, para insistir sobre el, los salvoconductos, yo transmitía inmediatamente y fue así que, por ejemplo, cuando me visitó una comitiva de la conferencia episcopal para manifestarme muy sutilmente acerca de si fuera posible que el gobierno otorgue salvoconductos a algún asilado, le transmití en los mismos términos a la presidenta y al señor Murillo, ministro del gobierno de entonces, y ellos decidieron, después de 2 días, me instruyeron comunicar que se iba a dar salvoconducto a 2 asilados, el exministro Navarro y un ex viceministro que también salió junto con Navarro. Entonces, y lo que Cancillería, y esa decisión la transmití inmediatamente a la Embajada de México, haciendo conocer que el gobierno había decidido otorgar salvoconducto a estas 2 personas para que salgan. Y esa fue en base a una gestión que de manera presencial me hicieron la comitiva de la conferencia episcopal que me visitó en el despacho para So- ese efecto. sobre esta nota, ¿tenía conocimiento la iglesia? Y usted revela algo que me llama la atención. La conferencia episcopal antes ya les había pedido a las autoridades de gobierno la posibilidad de dar salvoconducto a la gente dentro de la embajada mexicana. Pero sobre esta nota la iglesia sabía, sobre esta nota del Papa, sobre este mensaje del Papa. Sí. En primer lugar, John, yo quisiera manejar con los términos correctos esto. No es que la iglesia fue y me pidió salvoconductos. No, la iglesia transmitió su preocupación al gobierno en esos términos para ver si podían dar salvoconducto al menos a un asilado. Ahora bien, respecto al otro tema, yo he hablado en 2 oportunidades con el nuncio sobre el tema de la salida del señor Navarro del país. Y jamás el nuncio apostólico, que es el embajador del Papa, el representante del Estado Vaticano en Bolivia, jamás me hizo conocer alguna preocupación del Santo Padre. Nunca me dijo absolutamente nada. Y no obstante que nuestra conversación giró en torno precisamente al salvoconducto que el gobierno le dio al señor Navarro y al señor Damián Dorado para que salieran del país. Pero que el nuncio apostólico me hubiese manifestado una sugerencia o una solicitud del Papa para que se diera salvoconductos
a los asilados? Nunca. Faltaría a la verdad si dijera que sí. Bien. Y yo estimo que precisamente no lo hizo la nunciatura, el nuncio, por ese concepto que hay en torno a la función del Vaticano y a la función del Papa. A través de un tratado de creación del Estado Vaticano, se ha dispuesto que el Vaticano sea neutral frente a los conflictos internos o internacionales. Lo Y que podría haber hecho como solamente papa, pero actúe, no como jefe. y que solamente actúe, no pueden separarse las dos personas, y que solamente actúe en casos de que se le solicite una gestión especial, solamente a solicitud de las partes interesadas en el conflicto. Bien, a ver, Pero señora Longeric, espontáneamente no. ex canciller, entonces, sácanos de esta duda. Cuando manda este mensaje, ¿lo hace como jefe de Estado y como papa también? Es que no puede él separar, y más aún en una visita protocolar, en un saludo protocolar que se hace anualmente a los jefes de Estado, no puede actuar, no puede separar ambas funciones, su calidad de jefe de la Iglesia Católica de la del Vaticano. No, si fuera así, yo me imagino que el Papa estaría intercediendo por tantos perseguidos políticos que hay en el mundo entero, por tantos muertos que hay en el mundo entero, por tantos niños flagelados por la guerra y por tantos presos injustamente detenidos. Ex canciller, al final sobre este mensaje del Papa, a través de nuestro entonces embajador en el Vaticano, ¿debía enterarse la Iglesia? ¿La Iglesia se enteró? ¿Se le comentó a la Iglesia de este mensaje en algún momento? Eh, yo no recuerdo si hube conversado sobre este tema con los miembros de la conferencia episcopal. Creo que no. Creo que no, porque recibí, como canciller, recibí la visita de ellos, los escuché y actué en consecuencia. Hice la gestión frente a la presidenta. Y fue así que decidieron otorgar esos dos salvoconductos. Antes ya se habían entregado salvoconductos al señor Arce Catacora para que saliera del país a hacerse un tratamiento en el Brasil. Se había entregado salvoconductos en favor de la hija del expresidente eh, Morales y en favor de otras personas que acompañaban a ellos. Y yo había algo en lo que yo insistía permanentemente y lo dije a la prensa en varias oportunidades. Ustedes tienen que tener los registros de esta opinión mía. Lo dije que no veía por qué se estuvieran asilando en una embajada si no los estaban persiguiendo políticamente, por lo menos en esos primeros meses, diciembre, enero, febrero, no habían mandamientos de apremio contra ningún asilado que yo recuerde. Y entonces extrañaba el que estén en una embajada, porque lo dije en la prensa, tienen libertad para salir, para tomar un avión e irse del país. Y también les dije a las personas que desde su asilo se comunicaban conmigo. Hasta que, bueno, posteriormente, ya instancias de la fiscalía, surgió otro mandamiento de apremio y ya en esas circunstancias se fue tornando complicada la situación de ellos. Ex canciller, ¿qué opina de este término? Sugerencia, que también lo destacara Julio César Caballero, ex embajador. Bueno, es lo que generalmente se utiliza en el ámbito diplomático. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ningún jefe de Estado puede imponer a otro jefe de Estado una, una, una actitud o una toma de decisiones. Se sugiere o se insinúa y las sugerencias tienen diferente intensidad en el ámbito diplomático. Hay que saber leerlas, escucharlas, porque también muchas sugerencias vienen motivadas por una solicitud. Ex canciller, muchísimas gracias por esta entrevista a Fides. Le enviamos un abrazo, gracias por su tiempo. Gracias, John, muy amable. Hasta luego.